Buenos días, buenas tardes, buenas noches, es el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano, tengo 7 años. Hoy voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos en el video número 45, continuando con el video 44, solo que el número 4 lo hemos separado del 44 y lo hemos puesto como 45. porque iba a ser muy largo. Ahora vamos a tratar ¿qué tema? 45. Análisis de la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa. Ya. Oramos. Dios, te pido que me des sabiduría para poder predicar tu palabra, que es una espada o un filo que penetra en los corazones de las personas que están leyendo, para tu poder, para tu honor, para tu honor, y para que todos los que me estén viendo en este momento entiendan tu palabra. Ya. A ver. A ver. ¿Qué es lo primero? ¿Es la Biblia o esto? No, primero vamos a ver. Tú dices, el tema es pues el análisis sobre Pablo. Va a ser su defensa ante el rey Agripa. Pero tenemos que decir quién es Agripa. De hecho, acá un pequeño... Agripa es el... Agripa II es... ¿En qué año se está haciendo esa defensa Pablo ante el rey Agripa? ¿Qué? Es en el año 60 después de Cristo. Año 60 después de Cristo. Agripa II fue hijo de quién? Ahí está el esquema que te he hecho. Agripa II fue hijo de quién? Agripa I. Agripa I. Agripa I en la Biblia, en el libro de los Hechos, le llaman Herodes. Y realmente es Herodes Agripa I. ¿Ok? Agripa I mató al apóstol Santiago a filo de espada. Y a Agripa I Dios le mandó para que también muera también, ¿no? Porque fue muy malo también. Pero Agripa I fue hijo de quién? Agripa I, el rey Herodes Agripa I fue hijo de quién? Fue Aristóbulo. De Tóbulo. Aristóbulo. Si no, sí. Y Aristóbulo. Así, y Berenice. Ya. De Aristóbulo. Ya. Aristóbulo y Berenice. Aristóbulo a su vez fue hijo de quién? El rey Herodes el Grande. El Grande. El rey Herodes el Grande fue el sanguinario rey de Israel en la época de los romanos, cuando los romanos dominaban ya a los israelitas bajo su yugo. El rey Herodes el Grande fue el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años porque quería matar al Señor Jesucristo porque había escuchado que había nacido un nuevo rey, ¿no? Y efectivamente, pero no lo digo, no, efectivamente había nacido un nuevo rey que es Jesucristo, pero su reinado no está en la tierra, está en los cielos, ¿no? Entonces, pero no lo llegó a matar. Un hombre muy malo. A todos los que veía en peligro para que lo podían sustituir a él en el reinado, lo mataba. Inclusive a su esposa lo mandó matar porque vio que estaba conspirando contra él, lo mandó matar. Y a su hijo Aristóbulo, a sus 2 hijos también los mandó matar, pero Aristóbulo ya tenía un hijo que era el rey Agripa I. O sea que Herodes ha sido muy desalmado. Agripa I también ha sido malo, mandó matar al apóstol Santiago. ¿Ya? Y muere. En el año 44 el rey Agripa I muere cuando Agripa II
en hecho lo llaman rey Agripa, ya no le dicen Herodes. Tenía 17 años y de ahí ya cuando toma el poder en el año 60, porque muere en el año 44 su papá, el rey Agripa I, muere en el año 44. Y en el año 60, el Agripa II es el que el apóstol Pablo va a hacer su defensa ante él, más o menos para ver la parte ya contextual y entender quién es Agripa II. Agripa II tenía un hermano, una hermana llamada Berenice también. ¿Cómo se llama la hermana? Berenice. Y muchos decían que su hermana era su mujer. Y está prohibido que el hermano se case con la hermana, porque eso se le llama incesto. Pero él tenía relaciones con su hermana, por eso que nunca se casó. Y Berenice tiene una historia muy larga que ahorita no lo vamos a contar, ¿no? Porque tuvo 3 maridos, ¿no? Y un primer marido le duró 2 años, lo mataron, murió, después otro marido, o sea que Berenice se casó con el hermano de su papá, murió, que también era Herodes, murió. Berenice a las finales se metió con su hermano. Y en esos tiempos Roma estaba prácticamente tenía el dominio total de ¿no? Los israelitas estaban dominados por los romanos. ¿Ok? Listo, entonces estamos hasta ahí, ¿no? Y eso que no estoy hablando de los reyes romanos, de los famosos defensores. A mi cabeza se me puso la duda. Ya, más o menos para que entiendas. A mi cabeza se me puso pero la... es que muchos dicen, leen la Biblia, pero no entienden la idea de dónde viene, quién es Agripa. Era Agripa II. Otra cosa, solo que me vino en la cabeza la duda de que si Berenice es la esposa de Aristóbulo y... Pero lo que pasa es que era otra Berenice. Aristóbulo fue el que mató a Juan el Bautista. No. ¿Quién fue el que mató al Juan? Ya, buena la pregunta. El que mandó matar a Juan Bautista fue el rey Herodes. ¿El grande? El rey Herodes. El grande no. El rey Herodes, que le llamaban... A ver, me has hecho pensar. A ver, sí, lo mandó matar, en este caso, fue Agripa, el rey Herodes Agripa. 1-2. 1. ¿Por qué te digo así? Porque el rey Herodes el Grande, como mandó matar a los niños de menores de 2 años porque sabía que había nacido el Mesías, entonces Dios, por intermedio de sus ángeles, le dice a José, lleva a tu esposa, a María, huyan a Egipto, quédate ahí hasta que muera. Y cuando muere el rey Herodes el Grande, ahí recién regresa José con María, ¿no? Y se sitúan en Nazaret, ahí vive, ahí crece en Nazaret, Jesús de Nazaret, ahí crece. Ya había muerto el rey Herodes el Grande, ¿ok? Y quien mató a Juan Bautista fue el rey Herodes Agripa I. Lo mandó matar. ¿Por qué? Y a pesar de que, bueno, pues había ahí, digamos, es otra historia, ¿no? Porque se había casado también con la hermana, con la esposa de su hermano. y la hija que tenía, pues, su mujer con su anterior marido, era una mujer, era mala, porque siempre Juan Bautista le decía, tú te has casado con la esposa de tu hermano, ese es ilícito. Entonces la mujer le tenía cólera a Juan Bautista, ¿no? Y bueno, pues, al final le dice a tu hija,
hazlo bailar. Y le encantó cómo bailó y le dijo, pídeme, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo, quiero la cabeza de Juan Bautista. Y él tuvo que mandar matar a Bautista porque lo que dice el rey tiene que cumplirse. Pero nos estamos saliendo del tema, ¿no? Ahorita ya sabemos que hay dos Agripas, Agripa 1 y Agripa 2. El Agripa 1 mató a Juan de Bautista. A Juan Bautista. El Agripa 1 fue el que mata a Santiago. Pero el Agripa 2 es el que está en el año 60 ya. Es el que Pablo va a hacer su defensa ante Agripa 2. En los Hechos habla de Herodes, que es el Agripa 1. Listo. Ahora vas a leer el tema, porque acá lo importante es analizar, hay varios puntos, indicadores muy buenos que quiero compartir. A ver, empieza con la lectura antes que el tiempo avance. No avance tanto. Está como en 11 minutos. Estamos en el capítulo 26, vas a leer todo el capítulo 26 de los Hechos. Ya lo tienes abierto los Hechos, ¿no? Ajá, a 26. Defensa de Pablo ante Agripa. Ya. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿puedes hablar en tu defensa? Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos. Ya, continúa. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Vida anterior de Pablo. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud. Lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos saben también y lo que pueden atestiguar que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso. Ahí nomás. Él era fariseo de fariseos, por no decir, ¿no? O sea, que era un fariseo que leía la Torá, ¿no? Estaba a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran, pues, erudito, un maestro de la Torá, y para que tengan sus discípulos tenían que tener conocimiento de la Torá al revés y al derecho, total. Era un hombre que sabía, ¿no? La Torá, que la palabra de Dios, pero perseguía a los cristianos, así como mucha gente ahora sabe de la palabra de Dios, pero critican a los cristianos. Ya, sigamos. Okay. De nuestra religión. Y ahora me juzgan por mi esperanza. Ya. En la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Se trata de las promesas cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso y día y noche sirven constantemente a Dios, y es por tener esta esperanza. Ya, ahí nomás. La esperanza, hay que hacer un análisis ahí. Aquel que es cristiano debe tener esperanza. ¿En quién? En Dios, en el reino que va a venir. ¿Y qué hacían ahí? Retrocede un poquito la cinta. ¿Qué dice ahí? Y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso día y noche sirven constantemente a Dios. Sirven constantemente a Dios. Ahí quiero llegar. Un verdadero cristiano
O sea que aquel que se ha arrepentido de sus pecados, no decir, yo sí creo en Dios, sí soy cristiano, sí creo en Dios, sí, pero viven constantemente sirviendo a Sí, Dios. a Dios. Leen la palabra, oran, ayunan, hacen obras, en fin, En fin, sigamos, sigamos. A ver. continúa. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucita a los muertos? Pablo el perseguidor. O sea que Pablo perseguía a las personas. En ese entonces perseguía, antes que el Señor Jesucristo se le presente. Él era, o sea que como era de familia de cierto nivel, entonces pues, y como él conocía la Torá, todo, lo mandaban a que lo persigan los cristianos, no solamente en Jerusalén, sino en los alrededores. Y él consentía, y él atrapaba a los cristianos, los metían a la cárcel, él consentía la muerte, él consintió la muerte de Esteban. O sea que ahí le tenían pánico. ¿Quién es Esteban? Esta parte no lo has estudiado. Esteban es uno de los grandes jóvenes cristianos que murió apedreado, el primer mártir que lo matan apedreado. Y él cuando está antes de morir ve que los cielos se abren y ve al Señor Jesucristo sentado a la diestra de su poder, ¿no? Y decía, perdona a los que estaban apedreándolo a él, que no saben lo que hacen. Y ahí estaba también Saulo, que en ese entonces, que después su nombre se cambió a Pablo. El Saulo es lo mismo. Él permitió la muerte. Y le tenían miedo, pánico. Un cristiano que lo venían a Saulo, era perseguida. A muchos cristianos lo han metido adentro. Y después le tenían mucho miedo. Esto es lo que está diciendo Pablo, antes cuando era Saulo. Sigue. A ver. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos, A muchos, ya ves, a muchos de esos cristianos. santos y hasta llegué a probar su muerte. Aprobó la muerte de Esteban, a muchos En aprobó. las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Imagínate, en la ciudad extranjera, hasta ahí iba a perseguirlo. Y les obligaba, que decía, blasfemar, ¿qué significa? Agarra a un cristiano y dice, reniega de Jesús, que Él no es tu Dios, que Él no es tu Salvador. Claro, Dios es Jesucristo, es realmente Dios también. Que Él no es el Salvador, o si no te mato. Y a muchos, antes que algunos muchos murieron, prefirieron que lo mataran antes de decir que Jesús no es tu Salvador. Porque aquel que dice ser cristiano y luego dice, no soy cristiano porque me van a matar, es cobarde. ¿Y los cobardes a dónde van a ir? Al lado de fuego. Entonces algunos se acobardaron, me imagino, por decir, a muchos los obligué a que blasfemaran contra quién, contra Jesucristo. Sigue leyendo. Eso es terrible. Pablo relata su conversión. Con amplios poderes en mi mano y comisionado Como comisionado. Sigue. y comisionado por los principales sacerdotes. Iba yo una vez hacia Damasco. Damasco, con un grupo de soldados. Y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes.
¿Y qué pasó? Acá vamos a ver. Todos rodamos por tierra y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa que te es dar de coces contra el aguijón. Ahí nomás. O sea que es como decir, como si estuvieras golpeando un aguijón. Realmente, ¿quién se está haciendo daño? A la persona que golpea. Es como que tú golpeas a una aguja. Tú mismo te haces daño. Pero Saulo, o sea, Pablo, no sabía quién era Jesús. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Así como ahora muchas personas creen que están haciendo lo correcto, pero no conocen verdaderamente a Cristo, Jesús. Por eso dicen muchos: sí, soy cristiano, sí creo en Dios, pero no están haciendo lo correcto. No están siguiendo realmente al verdadero Cristo Jesús. No conocen. Sigue. Todos se cayeron Yo de su sol, ¿no? De su Yo caballo. pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ajá. Ponte de pie que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Ahí nomás. O sea que ahí le está diciendo, eres un enemigo prácticamente, porque todos le tienen miedo, todos los cristianos lo ven a él, se esconden, porque él agarra a los cristianos y los manda a la cárcel para que los maten. Pero Jesucristo tenía un propósito con él. Y así como me ha aparecido ahora, voy a aparecer más veces. Sigue leyendo. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí nomás, hay algo muy importante ahí, hay un indicador. O sea que, ¿cuál era el objetivo, cuál era la directiva que le daba el Señor Jesucristo directamente a Pablo? Que le hables, no solamente a los israelitas, sino a los gentiles, y que se conviertan de la tiniebla a la luz. Significa de los diablos a los cristianos. De estar muertos en sus Pecados. a arrepentirse y salir de las tinieblas. Porque muchos, incluyendo los que dicen ser cristianos, no están siguiendo adecuadamente a Dios, es Jesucristo. Y creen que lo están haciendo correctamente. Pero hay indicadores, hay, como has visto en el anterior video, en el 44, frutos dignos de arrepentimiento. Y no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esa es la gran misión que le daba directamente el Señor Jesucristo a Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso. Sigue leyendo. Para que y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Ahí nomás. Perdón de los pecados por intermedio del Señor Jesucristo. No hay otro camino. Aquella persona que no se arrepiente de sus pecados, por más que diga yo conozco, sí soy cristiano, pero no se ha arrepentido de sus pecados, no ha nacido de nuevo, pues no sale de las tinieblas, sigue en las tinieblas. Y el mismo demonios lo tienen encegados, ¿no? Y repíteme esta última partecita, esa última línea, dos últimas líneas que has leído. Herencia de los que han sido santificados. Claro, un poquito antes. Reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Perdón de pecados para tener la herencia
de la santificación. Porque aquel que O sea, del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Exacto. Y cuando ya recibe el Espíritu Santo, la gracia de Dios, vive en santidad. Y no peca ni con la mente. Ese es otro indicador que mucha gente no lo entiende. Viven absortos en el mundo, en las cosas del mundo. Y no leen la palabra de Dios. No se dan cuenta que están muertos de sus pecados. Por más que digan, no hago daño a nadie, ¿sí? No peco, bueno, no soy pecador como otros. Está bien, te comparas con otro que es peor que tú. Pero que levante la piedra, el primero que diga que no ha pecado. Todos hemos pecado. Porque si alguien dice, no, yo necesito arrepentirme de qué, entonces necesitas arrepentirte. Jesucristo ha muerto por gusto. Jesucristo ha muerto por todos los que quieren arrepentirse. El que no, ya cuando mueras, va a estar frente al juicio final y ahí se va a lamentar en el lago de fuego por toda la eternidad. Ya no va a tener opción a poder arrepentirse. Es lo más triste. Es lo más triste. Sigue. Pablo obedece a la visión. Por eso, Rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén y siguiendo por los que viven en Judea sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y a demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Ahí nomás. Y demostrar con sus hechos. A eso se llama fruto de arrepentimiento. Ese es otro indicador. Tus hechos tienen que ver que ya te has arrepentido. Yo, por ejemplo, antes, no voy a nombrar todos los pecados, pero uno de ellos, bueno, que paraba pues en las reuniones, tomaba a extremo y paraba pues en reuniones sociales. A mí solo me gusta la limonada. que nunca te gusten los tragos, porque los borrachos no van a entrar, ¿a dónde? Al lago de fuego. Al reino de Dios no van a entrar los borrachos, se van a ir al lago de fuego. Los borrachos no van a entrar, y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Y bueno, sigue, entonces los hechos demuestran, tienes que cambiar. Si antes no leía la palabra, ahora tienes que leer la palabra de Dios, es un hecho. Si antes no orabas, ahora tienes que orar. No esperar que, supongamos que eres católico, ir también el domingo, pues a escuchar la misa, rezales y sigue siendo igual. No hubo ni un cambio, no hubo hechos dignos de arrepentimiento, que son obras dignas de arrepentimiento. Con tus hechos tienes que demostrar, ¿no? Entonces, el verdadero cristiano vive la santidad sin ser religioso. Yo no soy religioso, no creo en ninguna religión. Respeto todas, pero no creo en ninguna. Pero sí me he entregado con cuerpo, alma y espíritu al único creador de los cielos y la tierra y la fuente de las aguas, que es Dios en Jesucristo. Exacto. Y eso que la gente no entiende. Frutos dignos de arrepentimiento, con tus hechos tienes que demostrar. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Sigue leyendo. Y por esto los judíos que me aprendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios vino en mi ayuda. Por eso hasta hoy no dejo de dar mis testimonios a grandes y pequeños y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Exacto, está clarísimo esa parte. Sigue. Pablo insta a Agripa a que crea. Esto decía Pablo en su defensa, cuando Festo gritó a voz en cuello:
¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Quién dijo eso? Agripa. ¿Quién dijo eso? Esto recibe Pablo en su defensa cuando Festo... No, Festo, ¿no? Sí, Festo era un procurador. ¿En dónde está haciendo Pablo su defensa? En Cesarea. En Cesarea. Y había pedido, ¿no?, a Festo que lo deriven a Roma para que ahí se defienda. Porque los israelitas, los fariseos, querían que de nuevo volverlo a Jerusalén, porque en Jerusalén ya se había defendido. ¿Ok? En Jerusalén ya se había defendido. Pero ellos querían en Cesarea que lo devuelvan a Jerusalén porque ellos tenían un plan malévolo, que en el camino lo iban a matar a Pablo. Lo iban a hacer una emboscada, lo iban a matar. Por eso le pedían que regrese a Jerusalén. Pero, por eso, Festo no. Él veía que Pablo no era digno de muerte, realmente. ¿No? Sigue. ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro que él no ignora nada de esto porque no lo hemos discutido en un rincón. Ya. O sea que piensa que está loco. Es como que ahora, cuando la gente dice, no, santidad, ¿qué santidad? Yo soy humano, yo soy pecador, yo voy a seguir pecando. Pues es porque no conocen el verdadero evangelio del arrepentimiento. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y le dicen a uno, estás loco, pero sí se puede vivir en santidad. ¿Por qué? Porque o creemos lo que dice la palabra de Dios, o creemos lo que la gente dice. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin santidad nadie verá a Dios. Adiós. En el reino de los cielos. Sí. Pero el requisito para entrar al reino de los cielos, vivir en santidad. ¿Qué significa eso? Vete y no peques más. Otro indicador de fruto que tiene que dar la persona de arrepentimiento, no volver a pecar. La persona que se arrepiente, vuelve a pecar, se arrepiente, vuelve a pecar, es un cristiano tibio, y los tibios van a ir directo al lago de fuego. Porque Dios le dice, prefiero que sea frío o caliente. Los tibios son peor, estás un rato con el diablo, un rato conmigo. Por eso dice, estás loco. Hay gente que no entiende que tiene que tomar la decisión de su vida. Pero aquel que ya no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, pues uno no tiene por qué rogar a nadie. Esa es potestad de cada uno. Cada uno tiene libre albedrío. A mí nadie me dijo nada. Por último, nadie me ha obligado a que yo me arrepienta. Fue Dios que me llamó a mí con látigo, sin usar ningún hermano cristiano de ninguna religión. Menos, pues yo me arrepentí una madrugada, que es un tema aparte ya. Entonces, la gente normal cree que, así como en este caso, piensan de que Pablo está loco. Estás loco. Si alguien dice, puede vivir en santidad, está loco. No, no estoy loco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que uno sin santidad no va a entrar al reino de Dios. Y hay muchísimos cristianos en todo el mundo que están despertando y están empezando a vivir en santidad.
y ya se están alejando totalmente del pecado, porque tenemos la victoria de Cristo Jesús, que, que sigue a Cristo verdaderamente, vive alejado del pecado. O sea que voluntariamente no puede pecar, porque con premeditación y alevosía es hacerlo voluntariamente. Ese simplemente no es un verdadero cristiano, no vive en santidad. Y Jesucristo lo va a poner a un costado, Ok. no va a entrar. Sigue adelante. Agripa le respondió, ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Y Pablo dijo, pues Dios quiere con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan lleguen a ser como yo. Ahí nomás, te interrumpo. Es importante, ahí hay un indicador. El rey Agripa ya estaba entendiendo que había entendido, ¿no? Que realmente Jesucristo es el único camino, la única verdad. Porque lo que le decía Pablo era verdad. Y dice, por poco me convierto en cristiano. O sea que si no, entonces Pablo le dice, sea por poco, por mucho. Pero, ¿quieres que siga leyendo para que ver? Ya, sigue leyendo. Pero sin estas cadenas. El rey se puso de pie, lo mismo que el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, y todos ellos se retiraron aparte. Comentaron que entre ellos, este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión ni la pena de muerte. Por su parte, Agripa le dijo a Festo, se le podría poner en libertad si no hubiera peleado al emperador. Si no hubiera qué, apelado. Si no hubiera apelado. Porque, Y ahí termina el capítulo. Pero ya, hay algo muy importante. Pablo apeló al ir al emperador. Presta atención, ¿por qué? Porque él lo quería, no porque el Señor Jesucristo le decía. ¿En dónde pidió la apelación para ir a Roma? En Jerusalén. De Jerusalén Festo fue a su jurisdicción, que es Cesarea. Y ahí había llegado pues el rey Agripa con su hermana, que era su mujer. O sea, es prácticamente lo que Dios prohíbe, ¿no? Que el hombre con la mujer, hermano con hermana, no se puede casar, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, prácticamente, Pablo ha dado su testimonio. Tan fuerte ha sido el testimonio que el mismo rey Agripa dice, por poco me vuelvo cristiano. O sea que le llegó la palabra de Dios por intermedio de Pablo con mucho poder y lo movió, lo estremeció al rey Agripa. Y a su hermana, pues ellos después dijeron, se fueron a un lado para conversar y dijeron, no merece pena de muerte. Pero él, hasta estaría libre ahorita, pero él apeló a Roma. ¿A qué queremos llegar acá con todo esto? Que dentro del testimonio, el testimonio de todo cristiano debe orientarse al arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto es lo que dijo. Yo me arrepentí. ¿Qué tal si un video se llamará ¿Cómo arrepentirse? Primera parte. Estamos hablando ya, en el video 44 hemos hablado de arrepentimiento. Este también es de arrepentimiento, solo que está implícitamente en el tema de la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y de ahí para adelante, si Dios me lo permite, porque todo lo hacemos con la orientación de Dios, también vamos a hablar de arrepentimiento con otros temas. Porque lo que queremos ahora, en estos siguientes videos, desde el video 44, este es el 45, es
tratar de despertar ese sentimiento, esa tristeza de muchas personas que dicen que creen en Jesucristo, que creen en Dios, pero no están viviendo tal como debe vivirse en la palabra de Dios, en frutos dignos de arrepentimiento. No lo están haciendo. Y ahí queremos llegar. Muchos hermanos de diversos países que ya están viviendo en santidad. Yo tengo la suerte de comunicarme con muchos hermanos de varios países de América, Centroamérica, Norteamérica, Canadá, Europa, que son hermanos que no profesan ninguna religión. Algunos han salido del catolicismo, otros han salido de diversas denominaciones de protestantes. Han salido sea bautistas, sea pentecostés, sea pues, etcétera, etcétera. Y han despertado y se han dado cuenta de que no pueden seguir viviendo en pecado y a la vez sirviendo a Dios. No es así. Estamos en los tiempos en que tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra alma. Y sacar la raíz de amargura, porque muchos cristianos tienen raíz de amargura y van a sus diversas iglesias, pero con su raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no han perdonado de corazón. Y están todavía con ese rencor, con ese resentimiento. Por decir un punto, ya hemos hablado 4 videos de la raíz de amargura. Pues ahora de acá para adelante, desde el video anterior, 44, hoy estamos en 45, vamos a continuar orientándolo al arrepentimiento, pero tratando de llegar a las personas por intermedio de las palabras de Dios, que despierten, que se den cuenta que por más que dicen que son cristianos, algunos o dicen sí creo en Dios, otros van a la iglesia de vez en cuando, otros ni van a la iglesia. Ahora con el COVID, ¿quién va a ir a la iglesia? Todo es virtual, ¿no? Pero, ¿cómo están pues? No tratamos de ser religiosos, tratamos de vivir en santidad y realmente dar frutos dignos de arrepentimiento, y esto lo vamos a seguir hablando en los siguientes videos, para que los hermanos que ya han despertado y son verdaderos cristianos y viven en santidad, con frutos de arrepentimiento, muchos de sus familiares no se han despertado, no se han arrepentido, siguen muertos sus pecados, por más cristianos que digan que sean. Ahí vamos ahora. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, eso dijo Juan. Y lo dijo también el Señor Jesucristo. Ahora nos despedimos. Sí. Chao, bendiciones, hasta la próxima. Bendiciones, hasta la próxima, Dios mediante, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares que todavía no se han entregado a un arrepentimiento genuino. También pues reciban la bendición y que se arrepientan para que puedan salvar su alma del final, que es muy triste para los que no se arrepienten. Muchas gracias por escuchar este video y muchas bendiciones. Hasta la próxima.